Muy buenos días, y titulamos nuestra columna de hoy, día 571, Milei el comienzo de sus 3 meses empinados, porque utilizando una metáfora militar que se suele decir que las elecciones bonaerenses son la madre de todas las batallas, ya que el distrito concentra casi el 40% del padrón nacional, 38% para ser precisos, pero no es la provincia de Buenos Aires el único frente turbulento para el oficialismo. A partir de ahora comienzan 3 meses álgidos hasta las elecciones ya en todo el país de octubre, vale decir que en la provincia de Buenos Aires hay una anticipada en septiembre, o sea, a 2 meses, en los que el gobierno deberá superar desafíos, tantos en el terreno de la economía, la política y la credibilidad frente a la población. Ni que decir si en las elecciones bonaerenses de septiembre, es decir, dentro de 2 meses, el resultado le fuera esquivo. Mientras que el PJ logró una unidad táctica para conservar su distrito madre, es decir, la provincia de Buenos Aires, finalmente la detención de Cristina Kirchner unió al peronismo y ayudó a que fuera unido y ser un contrincante más difícil para Libertad Avanza. La Libertad Avanza, podríamos decir que buscó con más ahínco entonces tener al PRO bajo su propio sello, el de la Libertad Avanza, cosa que lo logró en la provincia de Buenos Aires, pero las previas al cierre estuvieron plagadas de tensiones, disidencias de algunos intendentes del PRO, que habrá que ver si finalmente se pliegan o no definitivamente a la alianza, sumado a que nada parece indicar que este frente que hizo en la provincia de Buenos Aires pueda replicarse en el resto de los distritos y mucho menos bajo las mismas condiciones. Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires el radicalismo logró conformar una lista atractiva mediante un frente de centro con el GEN, la coalición cívica, el Partido Socialista, partidos vecinales, que mantienen diálogo además con intendentes del PRO críticos al acuerdo de Milei e incluso con sectores del peronismo disidente. Parece volver a formarse aquel frente que fue opuesto al kirchnerismo antes de que surgiera el PRO como partido nacional. Cuando el presidente bravuconea diciendo que arrasará en las elecciones de octubre, se parece a aquel que para obliterar el miedo grita lo opuesto a ver si así hace realidad su deseo. Pero ¿en qué contexto se dio este cierre de las elecciones y cuál es el escenario que tenemos por delante? Fue muy ejemplificador este 9 de julio de 2025, donde además vencieron formalmente las facultades delegadas en el Congreso, que el Congreso lo había conseguido al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases aprobada en junio de 2024. Y durante ese año el gobierno de Javier Milei implementó 101 medidas de regulación de organización de Estado y privatizaciones sin pasar por el Parlamento. Con ese instrumento ya vencido, el oficialismo pierde su principal herramienta para avanzar con las reformas estructurales por decreto y queda limitado a decretos simples, resoluciones o DNU, que ahora enfrentarán mayor resistencia política, es decir, ahora tendrá que negociar más y le costará cada vez más. De hecho, decíamos este 9 de julio, vacío en Tucumán, con la excusa de la niebla que el presidente no fue, y sin siquiera un discurso del presidente del 9 de julio, es un síntoma inequívoco de un cambio de humor en el esquema político que afecta al presidente. La oposición en el Senado, donde la Libertad Avanza cuenta con solo apenas 6 de las 72 bancas, anunció una sesión extraordinaria con el respaldo de 24 gobernadores para tratar proyectos que el gobierno no puede frenar ni siquiera con veto, que es la distribución de fondos a las provincias, aumentos jubilatorios y emergencia en discapacidad. Ayer, durante el programa de Luis Majul, Javier Milei apuntó contra los gobernadores, acusándolos de que solo les importa el poder y la de ellos, y afirmó su intención, la intención de los gobernadores, que es romper todo. O sea, vamos ahora a este mensaje de Milei en el programa de Majul, que sin duda vino a sustituir el mensaje oficial que se tendría que haber dado el 9 de julio en la Casa de Tucumán. Pero escuchemos a Milei entonces en la Casa de Majul. Recaudación a los gobernadores les viene creciendo entre el 7 y el 8% en términos reales. Es decir, están recibiendo un montón de recursos, además partieron de una situación de equilibrio, con lo cual no es que le están faltando recursos, le están recibiendo más recursos. ¿Pero por qué no le da eso que piden? Porque ¿No corresponde? No corresponde. O sea, lo que pasa es que los recursos, no sé, digamos, están desbocados por querer... En realidad, digamos, si partieron de una situación de equilibrio. Además, la recaudación está creciendo 8% en términos reales.
según la medición. ¿Qué IVA? ¿Qué está diciendo? Bueno, IVA. Por ejemplo. Eso es lo que cuando usted habla de recaudación, el IVA es lo que muestra el impuesto. Por ejemplo, digo, sí, está creciendo entre el 8 y el 10%. Cuando vos mirás la recaudación nacional, crece 2% en términos reales, pero lo que tiene que contar es que sacamos un montón de impuestos en el medio. Okay. Entre ellos, por ejemplo, el impuesto país. Entonces, cuando vos corregís por todo eso, la recaudación está creciendo entre el 8 y el 10% real. ¿Y entonces por qué piden? ¿Tan locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. Bueno, no puedo parar de reírme el tipo de diálogo que se produce. Estas declaraciones habían sido anticipadas por Alejandro Fantino, quien reveló un off, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, alertó por un escenario de crisis económica que podría generarse en las próximas semanas. Y el periodista Carlos Pañi mencionó que una teoría que luce peripatética, pero bueno, circulaba entre operadores del mercado que aportaban una lectura particular del episodio, y según esta versión, Caputo habría intentado influir en la agenda legislativa usando a Fantino para alarmar sobre el posible colapso económico, y al ver la repercusión negativa habría retrocedido y negado sus dichos, y eso desde el gobierno, y por eso decía, desde el gobierno salió a decir que se trataba de una operación o de un video fake, que un analista como Fantino, analista entre comillas, con su típico lenguaje simplificador y metafórico, se haya convertido en cuestión de Estado, demuestra por un lado el desorden del gobierno y por otro el problema que enfrenta el periodismo, donde el presidente y sus tres principales ministros solo hablan con un pequeño puñado de comunicadores que paralelamente, supongo, quedarán asociados a la imagen de Milei en el futuro y a la suerte de Milei, que podría ser la misma de ellos, pero mientras tanto genera este tipo de vacío comunicativo en el cual se interpreta como si fuera el oráculo de Delfos un comentario de Fantino. Vamos de cualquier forma, sin ninguna edición, extraído directamente de la cuenta oficial de su canal de streaming, editorial de Alejandro Fantino en Neura, 9 de julio, podríamos decir casi como una alternativa al discurso nacional del Día Patrio. Entonces mañana es factible que salga el primer misil, va a salir el primer misil, yo tengo hasta esta hora de la tarde, digo, va a salir el primer misil, y suponiendo que todo funcionara mal, y entrara el primer misil, y le empezara a lastimar el superávit, y pase a ser déficit fiscal, y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal, porque tenga que ponerla, Javier dice, tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. En octubre los paseo en chota. En diciembre juran los míos, no va a alcanzar porque va a seguir en minoría, pero también ahí se supone, como yo les conté al principio, que va a haber algunos gobernadores que van a apoyar y van a ayudar. Pero dice Milei, guarda que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles, vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Bucios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos, 1200 puntos, los mercados nos van a catalogar muy mal, es lo que quieren. Francamente me sorprende, pero estamos obligados a volver a distribuir esto como una voz oracular por parte del gobierno. Fantino habló de misiles, usa las metáforas, típicas metáforas como Macri, que hablaba con metáforas continuamente, muchas veces de deportes. Habló de misiles que se van a sentir en la clase media, casualmente en la misma metáfora que había utilizado el experto en consumo Guillermo Oliveto en este mismo programa a principio de mes, al referirse a 4 misiles que destruyeron a la clase media argentina en los últimos 50 años, el Rodigazo, la hiperinflación de Alfonsín, la crisis del 2001 y 2002 y la pandemia. Oliveto sostiene que las políticas del gobierno actual profundizan la destrucción de esa fisonomía social argentina, con el agravante de que, a diferencia de otros países de la región argentina, fue siempre un país de clase media, está en descenso, mientras que los demás países de la región, que nunca tuvieron una clase media muy relevante, están en ascenso. Escuchémoslo en palabras del propio Oliveto aquí en este programa del 1 de julio. Le tiraste con 4 misiles a la identidad nacional, y eso hace que hoy hayamos pasado de todos somos clase media, que lo decía incluso la gente de clase baja, a que haya gente de clase media baja que técnicamente pertenece a ese estrato,
y te diga, yo no soy más clase media, yo soy clase trabajadora, es un significante de la clase obrera, o te diga, yo soy pobreza intermitente, depende del mes, estoy en un lado o en el otro, que es un concepto nuevo de clases sociales móviles que también está mucho en Latinoamérica. Conclusión, con los 4 traumas, este póker traumático de degradación que vivió la Argentina en los últimos 50 años, estamos en una fisonomía que se parece cada vez más a la históricamente latinoamericana, y con un agravante. Latinoamérica, Jorge, viene de menos a más. Perú ha mejorado, Chile ha mejorado, Brasil ha mejorado, Argentina viene de más a menos, y eso siempre es mucho más doloroso. Bueno, el clima en la Casa Rosada es tenso, ¿no? No hubo presencia de gobernadores en el acto del 9 de julio de Tucumán. El dólar blue en una semana subió 45 pesos. El propio ex asesor Darío Epstein expresó alarma por la caída de ciertos activos. Los últimos datos de la balanza de pagos muestran un fuerte deterioro externo en Argentina, con un déficit de cuenta corriente de más de 5.000 millones en el primer trimestre, 5.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, impulsado por el aumento de importaciones y especialmente el turismo. Las importaciones, decía, alcanzaron niveles históricos, llegando a representar el 32% del Producto Bruto, o sea, el mayor en 135 años, lo que sugiere que el tipo de cambio atrasado incentiva el consumo externo, y a pesar del superávit fiscal en el sector público, el déficit externo deja que el país, y refleja que el país en su conjunto gasta más de lo que produce, independientemente de que el Estado no lo haga, lo que ha generado un aumento de la deuda externa y una caída de las reservas del Banco Central, que suma 12 meses consecutivos de déficit de cuenta corriente. Además, el retiro de dólares por parte del público tras la salida del cepo alcanzó 5.250 millones de dólares en menos de 2 meses. Refleja una percepción extendida de que el tipo de cambio actual no sería sostenible. Por otra parte, el Fondo Monetario demora definiciones en relación a su primera revisión del programa de desembolso y desembolso de fondos, y todo esto se debe a que el organismo está analizando las metas acordadas y las implicaciones de ciertos incumplimientos, como fundamentalmente la meta que todo el mundo habla de acumulación de las reservas de dólares en el Banco Central. Según Bloomberg, algunos directivos del Fondo Monetario Internacional consideran que el trato con Argentina fue impulsado más por motivos políticos, en particular por la relación entre el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump, que por criterios económicos sólidos. Y en cuanto a la inflación, la ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,1% en junio, acumulando 44,5% en los últimos 12 meses. Y aunque se observa una desaceleración respecto a los meses anteriores, el costo de vida sigue siendo una preocupación para los ciudadanos y se rompió el simbólico 1 adelante, más allá de que en el fondo es lo mismo 1,9 que 2,1, desde el punto de vista de la percepción, que haya un 1 delante es diferente en cuanto a la sensación numérica, no en cuanto a la realidad. Y esto sin mencionar la crisis con la creciente falta de empleo formal y la extensión de la precarización laboral. Así lo explicaba Diego Giacomini en este mismo programa. La pérdida de empleo formal es más grande que el ajuste, o sea, la pérdida de empleo dentro del Estado. Escuchémoslo en sus propias palabras. Cuando yo miro la destrucción de empleo en la construcción, 81.871, en el transporte y almacenamiento, 53.672, y en la industria, 25.510, estos 3 sectores solos tienen más pérdida de ajuste que todo el ajuste del empleo público que hizo Milei. O sea, la pérdida de puestos de trabajo registrado en sectores privados productivos en estos 3 es mayor que el ajuste de empleo estatal. De hecho, la construcción, si yo lo comparo contra el inicio de este gobierno, el empleo en blanco de la construcción cae casi 16 puntos porcentuales. Y cuando yo miro el empleo en la industria manufacturera, cae 2,7 puntos porcentuales. En el cine
bélico, la narrativa muchas veces gira en torno a misiones de alto riesgo, donde incluso una victoria táctica puede esconder a posteriori una derrota estratégica. El protagonista puede derribar al enemigo en un combate aéreo, pero al regresar a la base encuentra un frente interno desmoronado, aviones averiados, compañeros caídos y órdenes contradictorias. Es el síndrome del piloto que gana la batalla en el cielo y la pierde en el control del terreno. En Top Gun Maverick, la película de 2022 protagonizada por Tom Cruise, un piloto estrella vuelve para entrenar a una nueva generación de una misión casi suicida. La atención de la película no radica solo en la espectacularidad del combate aéreo, sino en el dilema estratégico y humano que enfrenta Maverick, el protagonista. No basta con ser el mejor piloto, hay que lograr que el escuadrón completo actúe en conjunto y que cada uno supere sus miedos y que el liderazgo sea compartido y la misión tenga sentido más allá del heroísmo individual. El gobierno puede seguir apelando al vértigo y a la confrontación, pero sin una estrategia colectiva, sin alianzas duraderas, sin control sobre la economía real, el impacto no es un aterrizaje controlado, sino una caída libre de final incierto. La amenaza no es solo externa, también puede haber errores de cálculo, arrogancias, subestimaciones. En lugar de evacuar heridos y reagrupar posiciones, el gobierno redobla la apuesta con declaraciones incendiarias, como por ejemplo los gobernadores quieren destruir al gobierno nacional, mientras crecen las dudas en los mercados y se desordena el frente económico. Y si a esto se le sumara una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, y esta fuera en septiembre y no en octubre, o sea, solo dentro de 2 meses, ¿cuál sería el escenario electoral entre septiembre y octubre en ese mes turbulento? Faltan 2 meses para septiembre, 3 para octubre. Y la etapa que se abre tras el cierre de las alianzas y el vencimiento de las facultades extraordinarias marca un punto de inflexión para el oficialismo y un cambio de humor en el mapa político nacional. Ya no alcanza con el equilibrio fiscal ni con la confrontación discursiva. Lo que está en juego es la capacidad de un gobierno para conducir un proceso político, económico y social que requiere más que audacia, sensatez, acuerdos y una mirada integral del país. Sostener, por ejemplo, un dólar bajo por razones electorales, echar siempre la culpa a los de afuera, no ayuda a enderezar, siguiendo la metáfora bélica, el portaaviones en el cual, como ciudadanos argentinos, viajamos todos. Vamos a cerrar esta columna con Angry Civil War de la banda inglesa The Clash, con el deseo de que en la Argentina no haya misiles, no haya portaaviones y no